Hola amigos, bienvenidos. El tema de hoy merece mucha reflexión y quiero que lo escuchen con atención muy particular. Ahí te va una pregunta. ¿Qué tan afecta eres a preguntarte por qué, por qué, por qué, por qué? Sobre todo en lo que se refiere a conductas que a ti te parecen inapropiadas de tu pareja. ¿Por qué me trata así? ¿Por qué me puso el cuerno? ¿Por qué llega tarde? ¿Por qué no se da cuenta de que me está lastimando con su conducta? Y como tú te haces la pregunta, ¿por qué, por qué, por qué? También vas y se la preguntas a él o a ella. Esto se convierte en un interrogatorio. En lugar de aclararte las cosas, en lugar de ayudarte a buscar soluciones, se va a generar una lucha de poder. Entiendo que no te gusten las mentiras, entiendo que no te gusten los engaños, entiendo que tú quisieras entender qué está pasando, porque es terrible estar en la confusión y en la ambivalencia. Pero el que tú hagas una pregunta ¿por qué? No va a ser el conducto para que obtengas tú la verdad que tanto estás solicitando. Mira, muy de entrada, una pregunta ¿por qué? Hace que la otra persona se sienta juzgada. Tú párate enfrente de alguien, como un experimento nada más, y empieza a decirle cualquier cosa con el tonito de ¿por qué? ¿Por qué estás sentada así? ¿Por qué traes ese color de pelo? ¿Por qué te pusiste esos pantalones? ¿Por qué caminas chueco? Cualquier comentario absurdo. Si tú le metes al principio el por qué, estás dando a entender entre líneas que no te parece, que no estás de acuerdo. Y eso pone a la otra persona a la defensiva. Hasta un hijo, si tú le dices, ¿por qué llegaste tan tarde? Te va a empezar a inventar toda una serie de excusas y de mentiras. Entonces, ¿dónde está la claridad? ¿De qué te está sirviendo preguntarte por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Segundo punto, aparte de que la gente se siente juzgada, el preguntarte por qué significa que estás peleándote con la realidad. Cuando te peleas con la realidad gana y tú pierdes. Si tú dices de tu marido, ¿por qué es tan tacaño? ¿Por qué no es generoso? ¿Por qué le gusta estar contándome el dinero? O al contrario, ¿por qué está siempre endeudado? ¿Por qué tiene las tarjetas de crédito hasta el tope? ¿Por qué va y se juega el dinero en el casino? Cualquier cosa que para ti se te haga incomprensible, porque no va de acuerdo con tus valores, con tus principios, con tu ética y con tu forma de pensar, la única respuesta que yo te voy a dar, y que no significa que estoy justificando, es porque así es. Es como si tú me preguntaras, ¿por qué un alacrán pica con su veneno? Porque es alacrán, porque es su naturaleza. Entonces, el que tú le pidas a alguien que te dé una justificación de su conducta, lo único que te va a llevar es a que te mientan, a que te digan lo que quieren oír o a que se molesten contigo. Estás resistiéndote, porque la persona así es. ¿Por qué eres tan mujeriego? Pues porque me gusta ser mujeriego. Digo, no te lo van a decir así. O sea, pues eso es lo que a ti te gustaría escuchar. Pero es porque es su naturaleza. Puede tener que ver con su infancia, puede tener que ver con sus traumas, puede tener que ver con sus antecedentes. Pero la realidad es que en la actualidad estás con un mujeriego. No le preguntes por qué, por favor, te enredas más. Yo he visto una persona que se empieza a preguntar por qué, por qué, por qué. Lo único que hace es llenarse la cabeza de humo. Está dándole vueltas, pero como las ratitas en un laberinto que dan vueltas y vueltas y vueltas y no hay salida. Y en lugar de tener paz en el alma, en lugar de tener claridad, en lugar de tener una idea un poquito más precisa de qué sí puedes hacer, de qué no puedes hacer, te hundes más. Y te digan lo que te digan, sobre todo uno de los temas más delicados, la infidelidad. Lo primero que se le viene a la mente a una persona que acaba de descubrir una infidelidad es preguntarle a la pareja, ¿por qué lo hiciste? Díganme si no, díganme si no. Van a ver que sí. Nada de lo que te diga. Así te dijera la verdad, así estuviera con un polígrafo de la policía donde te pueden a ti garantizar que todos los datos que te está dando son precisos, aún así no le creerías. Y si se lo vuelves a preguntar, te vuelves obsesiva, te vuelves repetitiva, te vuelves fastidiosa. No
preguntes por qué. Espero más o menos haber sido clara en lo inútil de las preguntas por qué. Entonces me vas a decir, entonces Lucy, ¿qué hago? ¿Me callo, me aguanto, me reprimo, me quedo con las dudas? Tampoco. Hay otra manera muchísimo mejor, que no es jugarle al detective, que no es hacer interrogatorios, que no es estar de obsesiva cuestionando, que sí te va a dar muchísima más claridad. Y la pregunta, en lugar de por qué, con la que vas a sustituir, es, ¿está pasando esto? ¿Qué sí puedo y qué no puedo hacer al respecto? Fíjate, esa sí es una pregunta inteligente. Primero dices, está pasando esto. No estoy diciendo que te guste, que lo aceptes, que estés de acuerdo. Simplemente estás tomando nota de una realidad. ¿Okay? Pero no le agregas el por qué. No le agregas el deseo de querer encontrar esa respuesta mágica o esos antecedentes previos que solo van a servirte para justificar acciones que a veces no tienen ninguna justificación, o para autoengañarte o para evadir. Y si tú continúas con después de decir que está pasando esto, qué sí puedo y qué no puedo hacer al respecto, eso ya te lleva por un camino de salida. Haz de cuenta tu marido mujeriego. Mi marido es mujeriego, ¿qué puedo hacer al respecto? ¿Y qué no puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? No puedo cambiarlo. ¿Qué no puedo hacer? Estarlo vigilando como un detective. ¿Qué no puedo hacer? Estarle reclamando cada vez que lo veo coquetear con otra mujer. Digo, no lo podría hacer, pero no es algo que me va a funcionar, no es algo que a la larga me va a dar el resultado que yo espero. Y si tú dices que no puedo, que sí puedo, y luego tendrías que continuar con la última pregunta. Si ya tengo claridad entre qué sí puedo y qué no puedo hacer, ¿qué es lo que me lo impide? ¿Qué es lo que me está bloqueando? Generalmente, ya lo hemos visto en otros videos, son los miedos, son las culpas, son la codependencia, son los prejuicios. Pero ahí sí tienes claridad, ahí sí te autorresponsabilizas de lo que quieres hacer con tu vida, ahí sí evitas que tu mente te torture, porque las acciones que a ti te parecen incomprensibles y que tú las estás calificando con el por qué o cómo es posible o no se vale o no es justo, eso se te va a convertir en una tortura interna. Chécate, por favor, anota todos los porqués que tú puedas tener, sobre todo respecto a una relación. Y vas a ver que nada que te aclare te va a dar paz. No solo con la relación de pareja, en la propia vida. ¿Por qué hay políticos corruptos? ¿Por qué hay gente que roba? ¿Por qué hay gente que miente? ¿Por qué hay tantas injusticias sociales? Ok, aunque tuvieras la respuesta, aunque alguien te dijera, mira, las causas, motivos y razones a las preguntas que tú haces son A, B, C, D, F, G, y ya sabes las causas. ¿Con eso encuentras la solución? No necesariamente. No es con el por qué. Yo no digo que no tengas algunos antecedentes. Fíjate, inclusive algo que yo hago en la terapia normalmente, la primera vez que viene un paciente, sí le pido algo de su historia de vida, muy breve, una sola vez. No necesito que me esté repite las cosas, para que yo tenga un contexto, para que yo tenga antecedentes, para entender un poco mejor cómo se fue desarrollando la personalidad, los traumas, los complejos, los problemas que la persona tiene. Pero en el momento que ya tengo un poquito de antecedentes, ya nos vamos a las respuestas, ya nos vamos a las soluciones. Yo no le digo al paciente, ¿por qué eres celoso? Ah, bueno, eres celoso porque tu papá era muy celoso contigo. Bueno, ¿y de qué me sirve? ¿Cómo me quito lo celoso? ¿Sí? ¿Ves lo inútil? A mí me gusta ser práctica, a mí me gusta ser realista, a mí me gusta ayudarles a pensar de una manera más sensata y más concreta. A mí me gusta que la gente se desatore. Las preguntas por qué te mantienen atorado. Y el ejercicio que te voy a hacer, o si tú quieres, por supuesto, yo no te obligo, es que anotes en tu cuaderno todos los porqués que se te ocurran. Anótalos. Nada más haz la lista. A muchos no les vas a encontrar respuesta. A otros tal vez se la encuentres.
A los que sí se la encuentres, ve cuántas de esas respuestas son justificaciones, cuántas de esas respuestas son reproches, cuántas de esas respuestas, por ejemplo, podría ser, ¿por qué mi marido me puso el cuerno? ¿Por qué es un desgraciado? ¿Qué respuesta es esa? Un reproche, un juicio. ¿Eso te dio paz? Ya tú contestaste, ya según tú ya diste la respuesta correcta, pero fue absolutamente inútil. Mi propósito con los videos, con los consejos que te doy, con las explicaciones que te hago, son para ayudarte a crecer, para ayudarte a madurar, para ayudarte a salir de ese círculo vicioso, para quitarte todas esas penas que te están agobiando, para que puedas avanzar hacia un futuro mejor, dejando atrás el pasado. El por qué te mantiene en el pasado. El qué sí puedo y qué no puedo hacer te lleva al presente y te lleva al futuro. Espero haber sido convincente, créeme, porque mi propósito, mi deseo mayor es poderte ayudar. Me conmueve mucho ver ese terrible sufrimiento que a veces nos autoinfligimos, porque no son solo las cosas que nos pasan externas, también nosotros nos complicamos mucho la vida. Y una de las preguntas que más te complica la vida es ¿por qué? Quien esté de acuerdo, dígamelo. Quien no esté de acuerdo, también estoy abierta a sus opiniones y a sus comentarios. Hasta la próxima.